Buenas noches, compatriotas de uno y del otro alero del estrecho de la Florida. Hoy es un día histórico para los cubanos y para el mundo occidental en particular. Es un día histórico porque desde ayer la nación cubana está viviendo la experiencia, está viviendo la realidad, está viviendo la emoción de haber escuchado la resolución de la Unión Europea referente al acuerdo que había estado. Es una propuesta de resolución común, como se le llama. En virtud de tal documento, pues se hace un estudio de las relaciones de la Unión Europea con Cuba y de la manera en que el Estado cubano pues ha respondido a esa realidad. Tengo conmigo un grupo de colegas realmente de privilegio. Tengo a Leonardo Calvo, historiador, sociólogo, ensayista, uno de los hombres más capaces y que estudios más agudos ha hecho sobre la realidad cubana en nuestros tiempos. Tengo también al conocidísimo abogado por todos nosotros, Santiago Alpizar, graduado de Derecho en Cuba y graduado de Derecho en los Estados Unidos. Es decir, un hombre que domina las dos concepciones fundamentales de la teoría del Estado y el derecho en el mundo occidental. Es decir, la concepción latina del derecho y la concepción anglosajona del derecho. Algo que es muy importante porque la realidad cubana se manifiesta dentro de la concepción latina del derecho, pero los instrumentos internacionales, todos están redactados dentro de la concepción anglosajona del derecho, porque esa es la concepción del Estado y el derecho norteamericano, y Estados Unidos hoy tiene la importancia jurídica, económica, política y social que en un momento determinado tuvo el Imperio Romano. También está conmigo, por supuesto, mi compañero de a diario, Radamés Hernández, abogado en Cuba, especialista en medios, en redes sociales, y todos hoy vamos a analizar el documento porque a pesar de que es un documento que todos lo vemos desde el punto de vista incluso emocional, pero es un documento fundamentalmente político, tiene una dimensión sociológica, una dimensión histórica y una dimensión jurídica que nosotros debemos desentrañar. A la primera pregunta se la voy a hacer al licenciado Leonardo Calvo. Leonardo, ¿conoces en nuestra historia un documento de esta naturaleza con anterioridad? Necesitamos que abras el micrófono. Faisel, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por la oportunidad. Un gran saludo a todos los que nos acompañan y a los que comparten con nosotros este maravilloso espacio. Chicos, este documento tiene una enorme trascendencia, en primer lugar, para los luchadores por los derechos humanos. ¿Por qué? Porque desde principios de los años 90 es una demanda constante, permanente, de los luchadores y del movimiento de derechos humanos, porque más allá de la connotación puntual o casuística de la violación de los derechos humanos, en el ámbito internacional hemos pedido, hemos exigido que se atienda al carácter legal, institucional, estructural y sistémico de la violación y del desconocimiento de los derechos humanos en Cuba. Esta resolución
tan abarcadora, tan profunda, tan completa en este sentido, pone el análisis, la valoración y la impugnación en otra dimensión. Y eso para nosotros es muy importante porque ha sido un anhelo largamente acariciado. Desde la asunción de la posición común por parte de la Unión Europea a instancia del presidente Aznar en el año 96, la Unión Europea ha vivido una larga saga de promoción, de combinación y de espera, de la promoción del propósito claro y la intención marcada de promover la implantación del Estado de Derecho, de la democracia y de los derechos humanos en Cuba. La combinación a las autoridades cubanas que den los pasos necesarios y pertinentes para ponerse a tono con los valores que asumimos en Occidente para la protección de la dignidad y la integridad de los seres humanos. Y además de espera, larga espera, porque las autoridades cubanas asuman el compromiso de cumplir su función y de cumplir su rol de proteger y defender y garantizar los derechos humanos en Cuba. En el ambiente de la gran expectativa que se generó de cambio, que se promovió hace casi una década con la apertura de las relaciones con Estados Unidos y todo eso, se imaginó que podía llegarse a un cambio en este sentido, y en ese espíritu el acuerdo de cooperación ha tratado de seguir impulsando esta transformación y este cambio. No conocemos, más allá de que las entidades de las Naciones Unidas encargadas de promover los derechos humanos, como el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial, como la CEDAW, que es el Comité de la ONU para la Protección de los Derechos de la Mujer, como la UNICEF en su momento, o la OIT, han promovido el reconocimiento por parte de las autoridades cubanas en cada uno de esos ámbitos los derechos y los espacios que necesita la sociedad cubana. Una valoración tan completa, tan estricta y profunda, creo que es primera vez que podemos asumir. Y me parece que es importante porque da la pauta o marca la pauta para poner en una nueva dimensión la impugnación y la combinación al régimen cubano de que finalmente cumpla con su obligación de proteger, de defender y de garantizar los derechos humanos en Cuba. Sabes que es muy interesante tu respuesta, y tú sabes que cuando yo estaba leyendo el documento me parecía que estaba viendo como un instrumento que le podía seguir incluso hasta de guía en la lucha a la misma oposición cubana. Licenciado Alpizar, para ti, ¿cuáles son los elementos más importantes de este documento? Mira, Faisel, yo no soy tan optimista como ustedes. Entiendo que es un documento histórico, comprendo que se trata de un paso importante en el orden declarativo cuando un cuerpo como el Parlamento Europeo, que abarca a todos los países, a los 23 miembros creo que son, o 27 miembros de la Unión Europea, y decide por mayoría hacer una declaración de condena y de calificación al régimen de Cuba como lo que es un régimen de afrenta y oprobio, las palabras que ellos usaron, no es poca cosa. Sin embargo, yo creo que debieron haber, en el cúmulo de experiencias y conocimiento que tienen los parlamentarios europeos de cómo funciona la Unión Europea y cuál es el brazo ejecutivo, haber dado el mandato a la Comisión de la Unión Europea y al Comité Exterior de ejecución de los acuerdos de la propia Comisión de la Unión Europea, la suspensión inmediata del acuerdo de cooperación con Cuba.
Eso es lo que yo hubiera esperado, porque por mucho que se diga allí, todavía todas las instituciones de la Unión Europea, que son 7 en total, siguen considerando a Cuba como una democracia de un partido único. Ridículo decirlo, pero así se ha manejado. Espero que ahora, después de esta declaración, empiecen a cambiar las cosas, porque en la visita anterior de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, que fue la señora Federica Mogherini en el año 1918, así estableció el concepto como excepción en el tratamiento que se le debía dar al régimen de Cuba. Después de eso vino la reconstitución comunista del 19, que ratifica a través de un instrumento jurídico, como ellos llaman constitución, que el partido único de gobierno, de control de la sociedad y por encima de cualquier de la legislación, incluso en Cuba, es el Partido Comunista de Cuba, y todavía el Parlamento Europeo al día de hoy no hace una declaración, en mi consideración, de mandato de suspender este tipo de colaboración con Cuba. Y el precedente ya lo tenían ellos mismos. El Parlamento Europeo hace ya unos años declaró como principio de ejecución de su labor legislativa el entender que los peores males que sufrió la Europa en el siglo XX fueron justamente el nazismo y el comunismo. Bueno, pues si tienes ya el concepto de que Cuba no ha dejado de ser lo que es un régimen comunista del corte más oscuro del estalinismo clásico, donde no se respeta ningún tipo de libertades, yo creo que la declaración de ayer debía haber dado un mandato a la Comisión Europea y a las otras instituciones de cesar todo tipo de colaboración con Cuba. Eso es lo que yo hubiera esperado. Lamentablemente no se hizo así, pero tenemos que trabajar con lo que hay y seguir esforzándonos porque dentro del Parlamento Europeo y las instituciones de la Unión se entienda que se está tratando con un régimen de excepción que no permite en modo alguno el desarrollo y el desenvolvimiento de los derechos fundamentales. No voy a hablar ya de los derechos humanos. Y incluso podían haber, siguiendo la vía diplomática, haber exigido como condicionamiento, hubiera sido mucho más elegante, a cualquier tipo de colaboración con Cuba, en que Cuba ratificara los pactos políticos y sociales de la ONU del año 1966, que es uno de los 8 países que habiéndolo firmado, la Asamblea Nacional de Cuba no los ha ratificado. Esos pactos tienen dientes porque obliga entonces, bajo el principio de pacta sunt servanda, al Estado cubano a observar y garantizar los derechos esenciales del hombre a través de estos pactos y de la creación bajo supervisión internacional del marco legislativo y ejecutivo para que esos derechos que son inherentes a la naturaleza humana sean de pleno cumplimiento y garantía dentro del hogar nacional de los cubanos, que es Cuba. Esa es mi opinión. Yo estaba viendo al PISA dentro del principio jurídico de pacta sunt servanda, quiere decir que los contratos se hacen para cumplirse, ¿verdad? Hablando en idioma más entendible, sí, para el común. Y hay un principio en teoría del contrato que dice que cuando una de las partes incumple las obligaciones las cuales ha contraído en virtud de un acuerdo, pues la otra parte no tiene la obligación de cumplir su parte. E indudablemente ellos demuestran que Cuba no solamente que ha incumplido la parte que le corresponde, el compromiso que había hecho de respeto a los derechos humanos, del Estado de Derecho, de la democratización de la sociedad, de la libertad económica, incluso de tolerancia a los grupos de derechos humanos, a la sociedad civil, el permitir el acceso a los recursos económicos que internacionalmente llegan para los grupos precisamente
activistas y grupos, organizaciones no gubernamentales. De modo que ya de hecho la Unión Europea jurídicamente tendría la facultad jurídica, el derecho jurídico, pues de no cumplir y dar por roto el pacto social. Sin embargo, yo estaba viendo el documento y el documento dice propuesta de una resolución común. Es decir, ¿tú no crees que este haya sido un paso previo para algo que viene posterior a esto en un procedimiento que ellos tienen interior establecido? No creo. Yo creo que se va a quedar ahí. No, en mi opinión, no. Yo creo que lo único que va a ser es válido. Sí, esa es mi opinión. La voluntad de las instituciones gubernamentales de cuerpos internacionales como es la Unión Europea solo se mueve con un activismo constante dentro del cuerpo justamente legislativo de esa institución que es el Parlamento Europeo, y sobre todo y además también en la emisión y protocolización de opiniones, informes y consideraciones acerca del estado del cumplimiento del acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Cuba en la Comisión Europea a través del Comité de Acción Exterior de esta comisión. Mientras eso no se haga, la voluntad de los políticos europeos no se va a mover más allá del acto meramente declarativo. Ellos están constantemente observando qué está haciendo Washington desde esta otra lado de la orilla con respecto a Cuba, y como ves que la pasividad del Departamento de Estado en cuanto a la ejecución de medidas de restricción y castigo por incluso fundado en la denominación de que Cuba es uno de los países que colabora y desarrolla el terrorismo, es además un régimen de terrorismo de Estado que reprime a su propio pueblo y manda a través de la máxima magistratura del Estado y del gobierno, que es el presidente designado, a matar y a combatir a los ciudadanos que protestan pacíficamente en la calle. No veo realmente que haya voluntad por parte de ninguna de estas instituciones de hacer más allá de lo que están haciendo ahora, y el estado de cosas va a continuar siendo el mismo que hay hasta ahora, porque el máximo representante de la Unión Europea, que es el señor Josep Borrell, le ha dado un espaldarazo, como quiera que sea, al régimen de Cuba, a pesar de las protestas que ha montado ahora el Parlamento Europeo, lo cual agradecemos. Pero no esperemos que vaya a haber cambios inmediatos, si no es que a través del activismo positivo, constante y firme de las organizaciones que están asociadas, digamos, entre otras cosas, al registro de transparencia, como lo está mi organización Cuba Demanda y también otras con las que hemos colaborado allá en Europa, no va a haber un cambio fundamental de la política de restricciones al acuerdo de cooperación que existe hoy día entre Cuba y la Unión Europea. Esa es mi opinión. Porque la única manera de convencer a los políticos y a los ejecutores, a los gestores dentro de la Unión Europea, de que no se está cumpliendo este acuerdo de cooperación de acuerdo a los principios incluso institucionales de la Unión Europea, como es el Tratado de Lisboa, es que demostremos que esas instituciones no gubernamentales con las que ellos tratan no representan a la sociedad civil libre en Cuba, y que existen multitud de organizaciones que no son permitidas en el registro del Ministerio de Justicia en Cuba, y que sin embargo tienen una organización estructurada y un propósito social definido, que están representando grupos sociales dentro de Cuba que no son afiliados con el Partido Comunista de Cuba. Mientras eso no lo logremos, y eso solo se logra a través del empuje constante ciudadano, a través de los mecanismos democráticos que establece la propia Unión Europea, usando todas las figuras y todas las instituciones que ellos tienen,
como es el escribir y protocolizar nuestra protesta y queja ante el Comité de Acción Exterior, protesta y queja que nosotros hemos incluso desde hace muchos años, yo creo que ya hace más de 6 años, hecho la manera, la plataforma de protesta para que cada individuo dentro de la Unión Europea haga la protocolización de su queja y protesta en contra de este acuerdo de cooperación sin estar controlando el debido cumplimiento y vigilancia de los derechos fundamentales de los cubanos dentro de la isla comunista. Eso es algo que tenemos que trabajar, porque en Europa hay muchos ciudadanos cubanos que han alcanzado la altísima condición cívica de ser ciudadanos de los países de acogida, donde tienen poder y derecho al voto, como lo son en España decenas de miles de cubanos, también en Italia y en Alemania, por citar los 3, donde más cantidad de cubanos hay con doble ciudadanía, que tienen y están haciendo un trabajo tremendo, un despertar hemos visto en los últimos años, especialmente después de las protestas del 2021, que han presionado a los políticos locales y a los propios parlamentarios del Parlamento Europeo a que tomen este tipo de actitudes declarativas, pero tenemos que convertirlas en disposiciones ejecutivas que terminen de una vez y por todas con este régimen de cooperación abierto en el que la Unión Europea da y Cuba recibe sin dar explicaciones ni demostrar que ellos están cumpliendo con la parte que le corresponde del debido respeto a los derechos fundamentales de los cubanos dentro de la isla. Radamés, el Estado cubano ha dicho que la Unión Europea no tiene recursos morales ni fundamento jurídico para hacer semejante declaración. ¿Qué tú nos puedes decir al respecto? Buenas noches a todos. Gracias por tenerme aquí en el equipo, primero que todo, ¿verdad? Es un orgullo estar con un panel tan ilustre como ustedes. Mira, Santiago citaba una cosa ahorita que es el principio de todo derecho, que es un principio del derecho internacional también, de pacta sunt servanda. Y hay que recordar aquí que la base de este acuerdo es exactamente esos acuerdos de diálogo político y de colaboración que Cuba firmó con la Unión Europea en el 2016. Y allí Cuba, no me voy a extender mucho más, fíjate, voy a ir allí, Cuba se comprometió a trabajar por garantizar la democracia en Cuba, por conseguir el Estado de Derecho, por respetar los derechos humanos de los ciudadanos. Incluso yo me atrevería a decir que Cuba jugó y coqueteó con eso, con una constitución que llevó a un supuesto referendo a aprobar en el 2019 para de alguna manera justificar que estaba aceptando eso, o sea que iba a trabajar en función de eso, y nunca, realmente nunca Cuba hizo nada por apoyar eso. Existen evidentemente entonces elementos de derecho con los que la Unión Europea, basado en ese mismo acuerdo, sí tiene una jurisdicción para decirle a Cuba, mira, tú y yo tenemos un acuerdo, firmamos esto, no solo de colaboración, y fíjense que esta resolución, y yo quiero llamar la atención en eso, más que nada está atacando a Cuba por la violación de los derechos humanos. Habla también de la parte económica y de que Cuba no ha sido capaz de proveer prosperidad y trabajos dignos a sus empleados, a sus ciudadanos, pero se centra el análisis más que nada en la violación constante de los derechos humanos. Si tú y yo tenemos un acuerdo en el que yo me comprometo a hacer cosas para estar de acuerdo con eso, o sea, con esa obligación que tengo contigo, y yo no la cumplo, obviamente tú tienes el derecho a reclamarme. Y yo coincido un poco con Santiago en el hecho de no ser extremadamente optimista, pero sí creo que es oportuno destacar que es un paso importante, porque si uno analiza los acuerdos de diálogo y los propios artículos que cita esta declaración, remite a que cuando una de las partes no cumple con ello, estos son accionarios que hay que hacer previos, incluso para poder salirse del contrato o de este acuerdo que tenían, y entonces esto es una parte de lo que hay que hacer para finalmente condenar a Cuba.
la parte moral, yo pienso que Europa ha dado muestras de extremadas, de ser de tener una cultura y un respeto a la democracia, de enarbolar realmente el Estado de Derecho, que eso no es cuestionable. Y si te pones a analizar la declaración tan simple que dio Cuba, fue banal, porque no dijo que eran mentiras, pero no pudo dar argumentos suficientes para demostrar que de lo que se le está acusando aquí no es cierto. Y fíjate en algo, cuando lees bien detalladamente todos los considerando y todos los artículos de esta declaración, la Unión Europea, quien quiera que haya preparado ese documento, tiene en la mano elementos suficientes, porque da elementos de hecho, no solo del derecho en Cuba, de citar ese artículo 5 de la Constitución, que es una barrabasada, y de que de alguna manera entiende la Unión Europea que en Cuba no hay una constitución que garantice derechos a las personas, sino de elementos de hecho, incluso en el compromiso que estableció Cuba en los acuerdos, hacer que esa ayuda económica llegara a la sociedad civil, algo que también citaba Santiago. Cuba no lo ha hecho porque esa ayuda se canaliza a través del gobierno y se entrega a instituciones que están únicamente reconocidas por el gobierno. Que desde el punto de vista jurídico, la Unión Europea tiene sobradas razones legales para emitir esta declaración. Y por supuesto, yo creo que Cuba lo sabe, y que esto de alguna manera, y cuando digo Cuba me refiero al gobierno de Cuba, que esto lo ha desenmascarado. Por eso es que y los ha dejado desarmados. No tienen con qué combatir legalmente este acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ustedes están planteando. Y hay más. Es decir, ya no estamos en el siglo XIX. Yo hablaba con eso, me parece, con Alpiza hoy. No sé si fue con Alpiza o contigo cada mes, en horas del mediodía o de la mañana. Y es que ya no estamos a principios del siglo XX con la Revolución Mexicana, de que había establecido la doctrina Carranza, de que nadie se puede meter en los asuntos internos de un Estado. No, ya eso quedó en la historia. A partir de la Segunda Guerra Mundial quedó demostrado que los crímenes de guerra, la violación de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, son derechos que, aunque sucedan dentro de las fronteras de un Estado nacional, afectan la paz internacional, y por tanto hay jurisdicción extranacional para poder judicializar esos casos de una manera preventiva, para evitar realmente conflictos mayores, porque cada vez que hay una violación de los derechos humanos en un país, y esto se hace de manera sistemática, afecta a la paz internacional. Yo estuve este año por 2 veces en las islas del Caribe. Estuve en Surinam. Mira la cantidad de cubanos que llega a Surinam allí a diario, vuelos de personas que después llegan ahí y se pierden en la selva y aparecen en la frontera sur de los Estados Unidos. Es decir, hay una complicidad, no solamente, hay una acción del Estado cubano de sacar personas del territorio nacional con el propósito de una válvula de escape, y quizás, quién sabe, está con el propósito de crear conflictos de población en otros territorios en los Estados Unidos, porque no podemos olvidar que la población es uno de los elementos de un Estado. Los elementos fundamentales de un Estado es la población y el territorio, y cuando un Estado le afecta la estabilidad en uno de esos dos elementos, está afectando la soberanía del otro Estado. Y eso puede traer incluso una respuesta hasta militar. De modo que la violación de los derechos humanos en Cuba crea unos éxodos que afectan la paz internacional, y indudablemente del sufrimiento que produce para la propia nación cubana. Yo quería preguntarle a Calvo, en el inciso F de esa propuesta de resolución del Parlamento, llaman a Cuba, al gobierno cubano, no como un Estado cubano, no como un gobierno cubano, sino le llaman régimen cubano. Y verán ustedes que a partir de ese
momento del inciso F de esta resolución o de propuesta de resolución común, que es como realmente se llama, comienzan a decirle al gobierno cubano régimen. Tú como historiador, etcétera, ¿qué connotación desde el punto de vista de la ciencia política, desde el punto de vista jurídico, ves que ya el gobierno, ya la Unión Europea le está nombrando régimen y no ni Estado ni gobierno cubano? ¿Qué connotación te significa para ti al respecto? Esto es muy interesante y se vincula mucho con lo que hemos estado hablando desde el principio del programa. Debo hacer el comentario que en esta resolución se refleja de manera nítida y de manera amplia el historial de injusticia, de desconocimiento de los derechos humanos que no tiene precedente en Occidente, ni en tiempo, ni en alcance. Hoy mismo en Cuba suceden cosas que no sucedían en la colonia española. Y en la colonia española había espacios que no existen hoy en Cuba. Lo mismo sucede con otros referentes, como es la Sudáfrica de la apartheid. Hoy sucede en Cuba cosas que no sucedían en Sudáfrica. Debo señalar dos cosas que en mi opinión son llamativas. Una que es muy positiva y que es, creo yo, que por primera vez el documento hace referencia al embargo norteamericano como argumento del régimen cubano, como argumento de la tiranía, pero no como una causa o como un elemento responsable del trauma de la sociedad cubana. Y el otro elemento es que no hace referencia expresa y nítida a elementos importantes de la realidad económica de Cuba. La hegemonía y la injusticia en el ámbito económico, como el desconocimiento de los derechos de propiedad en Cuba, claramente, la excluyente ley de inversión extranjera, el pago indirecto a los empleados de esas inversiones extranjeras y el comercio en moneda, que no es la que se paga. Este tema es complicado porque en la Unión Europea sabemos que hay intereses vinculantes con estos temas y eso es un elemento de conflicto. En consonancia con lo que estaba diciendo Alpizar y con lo que había expresado Radamés también, desde el punto de vista declarativo y desde el punto de vista de análisis, este documento tiene una gran altura y una gran trascendencia. Pero ahora tenemos que pasar al ámbito de la ejecución política, al ámbito de la implementación política para que esta resolución, estos argumentos, estas valoraciones y esa denominación que se le da de régimen, reconocimiento, la inviabilidad y la ilegitimidad de la tiranía cubana se convierta en una posición, en una actitud y en una política expresa y determinante de la Unión Europea. Y ahí es donde viene el espacio de conflicto, porque sabemos que muchos gobiernos de la Unión Europea han tenido vínculos, relaciones, interrelaciones y también que hay muchos intereses económicos en Cuba que están vinculados con elementos importantes de la Unión Europea y ahí eso complejiza el ámbito de la implementación. Esto es muy importante, lo señalaba Alpizar, y yo creo que hay que buscar el término justo, el término medio, donde esto que ya está bien claro y que para mí, repito, como promotor de los derechos humanos de tantos años y promotor de la valoración no solo puntual, sino esencial de la violación de los derechos humanos en Cuba, se haya logrado llegar a este nivel de análisis, de reconocimiento y de valoración, pero ahora necesitamos llegar a la otra dimensión. Yo creo que realmente tiene mucha razón. Yo pienso que esto es como una hoja de ruta que nos han marcado en definitiva el camino que debemos nosotros desarrollar.
A mí me llamaba mucho la atención el hecho de que llamen al gobierno cubano un régimen. Miren, un Estado moderno se caracteriza por ser un Estado de derecho, es decir, tiene que tener una constitución que no es más que un documento que es expresión de la voluntad de los ciudadanos, que se crea como ley suprema donde se establecen los diferentes poderes del Estado y en virtud del cual, ¿cómo se llama?, se rige la sociedad con determinadas garantías de los derechos fundamentales, inalienables de las personas humanas. Sin embargo, ellos le llaman régimen, lo que significa que no consideran a Cuba un Estado moderno, lo consideran un Estado que no es un Estado de derecho, lo consideran que realmente no tiene constitución, que yo creo que Cuba no tiene constitución. Allí lo que existe es ¿cómo se llama? Como me dijo mi Orlando Gutiérrez Boronó recientemente, me dijo Faisel, eso es es un reglamento. Un documento de represión, un manual de represión, me dijo Orlandito Gutiérrez Boronó. Eso es un reglamento, eso no es una constitución, porque una constitución tiene que ser un pacto, un contrato social en virtud del cual, por voluntad de los ciudadanos, se lleguen a unas reglas mínimas de convivencia donde se consagren cuáles van a ser los derechos fundamentales de los ciudadanos que tiene que protegerle el Estado, cuáles van a ser, en definitiva, los diferentes poderes que van a permitir el equilibrio social, crear las instituciones adecuadas. Pero aquello es un régimen impuesto a diestra y siniestra por un grupo de hombres armados que llegaron en el año 1959 y tomaron el poder y se han quedado en él hasta el día de hoy por sus propios pantalones, contando lógicamente con el apoyo de la entonces Unión Soviética para el control geopolítico. Pero el hecho de que llamen régimen les está diciendo la farsa que hiciste en el 2019 de redactar una constitución porque nosotros te dijimos que eso no era una constitución, no es más que una farsa. Ustedes son un régimen y es un régimen totalitario, digo yo ahora. Es decir, no le dan la connotación al Estado cubano de ser un Estado moderno. De modo que eso nos da pie para nosotros comenzar la campaña a favor de la necesidad que tiene nuestro pueblo de un pacto, de un contrato social, donde realmente se garanticen los derechos inalienables del ser humano, los derechos fundamentales del ser humano, y se establezcan las instituciones que garanticen, en definitiva, el equilibrio de nuestra sociedad. También, y esta pregunta quiero hacérsela a Radamés, y dice que, o no sé si Radamés o Alpiza, pero creo que son los dos que se complementarán con la respuesta. Acusan a Cuba de la esclavitud moderna. Eso a algunas personas pudiera llamar la atención, pero a mí me gustaría que ustedes como abogados hablaran de cuáles son las razones que tiene la Unión Europea o el Parlamento de la Unión Europea para acusar a Cuba de que está practicando la esclavitud moderna, ese nuevo concepto de esclavitud, y por qué ellos consideran que en Cuba se está dando la esclavitud moderna. Bueno, es muy fácil, ¿no? Comienza tú entonces. ¿Sí? Es muy fácil. Mira, el único proveedor de bienes y servicios hasta ahora en Cuba es el régimen. Y ahí es donde yo digo que se quedan cortos siempre la Unión Europea. El régimen tiene que llevar adjetivos para que tenga sustancia y consolidación, lo que tú llamas la hoja de ruta. Si tú no dices que no reconoces que Cuba es lo que es, una dictadura totalitaria de corte comunista, porque que lo dicen ellos mismos,
en el reglamento, en el manual de represión que yo le digo la reconstitución comunista. Entonces vamos a quedar cortos en la manera de que jurisprudencialmente o legítimamente podemos trabajar en contra del régimen a través de este propio acuerdo declarativo o resolución declarativa del Parlamento Europeo. Cuba es, como decía Calvo, lo dijo tangencialmente o tácitamente, Cuba también es un régimen de apartheid político, de apartheid social, donde único tienen cabida aquellos que sean miembros o acólitos del Partido Comunista. No hay por manera alguna forma de concebir que en Cuba hay una tendencia a la diversidad y al inclusionismo. Y eso ha fallado en esta manera de hacer las cosas del Parlamento Europeo en hacer la declaración. Cuba es un país donde se practica la esclavitud moderna, como también lo dijo claramente Leonardo Calvo, cuando se demuestra que hay pagos indirectos por servicios que prestan los médicos especialmente, que van a misiones al mundo entero en favor del Partido Comunista de Cuba para buscar fondos de sostenimiento y mantenimiento del Partido Comunista de Cuba, sin que un solo de ese dinero que se consigue, que son millones de dólares, que se empleen en uno de los supuestos rubros de la revolución cubana, que es la salud pública. Cuba es sencillamente un barracón de esclavos cuyo único mayoral es el Partido Comunista de Cuba, y son ellos los que deciden quiénes pueden participar del pastel que ellos solo cortan en la manera en que ellos quieren y deciden en cada momento, sin que haya una seria oposición por parte de los organismos internacionales acerca de la manera y el trato que se le debe dar al régimen comunista, totalitario y apartista que es el que existe en Cuba. Yo ahí también quería destacar algo que estaba buscando aquí ahora en el acuerdo, ¿no? En la resolución, pero no encontré el párrafo, porque se refieren ellos también al trato que le da Cuba a estos médicos que mandan fuera. Que por cierto, hoy está Díaz-Canel allá en Portugal queriendo hacer un acuerdo para mandar otros 300 médicos allá, porque creo que es la forma más, ¿cómo decir? El ejemplo más elocuente de esa nueva forma de esclavitud. A esta gente los mandan a trabajar allá, los gobiernos pagan por ello una suma de dinero que se embolsilla el régimen cubano. Y con el dinero que lo que hace después es comprar instrumentos de represión, porque se vio cuando y después no lo dejan tener ni la familia. No, incluso le prohíben en muchos países como Venezuela relaciones románticas de amor con un local del país donde estén. O sea, es evidente que hay un trato de personas ahí. Cuba está disponiendo de personas con una voluntad que está viciada, que no, la gente va a veces porque quiere conseguir algo, no porque quiere ir, y tú me has creado una condición en la que yo tengo que ir y que de otra forma yo no fuera. Excelente. Entonces, excelente exposición. Perfecto. Sí, entonces, ahí hay realmente una forma, yo digo, tangible de ver que es un régimen que realmente está esclavizando al pueblo. No ya desde... Yo siempre le digo que el Partido Comunista es un genocidio político, porque para mí eso que Europa muy eufemísticamente llama democracia de un partido único, la existencia de un partido único es un genocidio político, porque usted no deja que otro pueda opinar su expresión, o dar su idea, ¿no? Tener diferentes pensamientos del que usted está imponiendo. Y bueno, no me voy ahorita hablo de otro tema porque me quería ir un poco más allá de por qué esto específicamente cita a Díaz-Canel como responsable y de que se pueden hacer acciones legales contra él. No, pero lo que tú acabas de decir desde el punto de vista contractual es excelente. Todos los contratos donde hay un vicio del consentimiento y tú entras a él con la condición impuesta de que es una necesidad, por una necesidad imperiosa
de entrar sin consideración a ningún otro aspecto, se considera que hay un vicio de la esencia del consentimiento y en tanto el contrato debe ser considerado como nulo. Y eso es lo que está pasando en todos los aspectos de la sociedad cubana y especialmente en el trato y en los convenios de colaboración supuesta en que Cuba firma con otros países y especialmente yo he visto algunos de esos contratos. He leído recientemente, acabo de leer uno que está en portugués y la verdad que lo dice claramente de una parte que es el contratante, que es la organización estatal. No voy a decir de dónde es porque este contrato va a dar mucho que hablar en los próximos días. La parte que contrata, que pide el servicio o recibe el servicio por parte de Cuba, está obligada y menciona el nombre del contratado a quien le va a pagar un salario. Sin embargo, en la práctica, ese contratado, ese médico que está prestando el servicio al cual le asignan un salario específico de una cantidad, digo yo, sustancial de dinero comparado con lo que pueden ganar en Cuba, tiene que entregar su salario íntegro a la misión que lo lleva allí, que es sencillamente en términos de moderno de contratación, los gestores de que el que va a prestar el servicio vaya al lugar a donde va a prestarlo. Y si es cierto que es posible que como gestor tenga la capacidad de recibir una comisión por ese contrato, no está, o sea, por la gestión de ese contrato, no está así establecido como una comisión, sino como una imposición de que el esclavo que va a servir tiene que pagarle a ese gestor, que es su mayoral, la totalidad del dinero que va a recibir para que él después entonces distribuya de regreso al contratado la cantidad que le corresponde. Eso es parte de la esclavitud moderna. Hace unos años, creo que un futbolista perdió el litigio con la Federación Cubana de Fútbol porque se había establecido en Costa Rica y la Federación Cubana esgrimió el contrato que él firmó. Pero si usted no tiene respaldo legal para una opción contractual independiente, alternativa, garantizada, pero además si hay muchos mecanismos de coerción compulsiva para que usted no tenga otra opción de ejercer su profesión, entonces eso desde el punto de vista jurídico debía ser inviable de cualquier manera, porque es prácticamente una persona que está presa a la hora de ser manipulada de esa manera. Y eso se trata con todo esto. Eso es bueno. Hay tres maneras de atacar la viabilidad, como dices tú, de un contrato. Una es la nulidad del contrato por un vicio esencial de consentimiento. El otro es la anulabilidad del contrato porque hay un vicio o culpabilidad por parte de una parte y la otra parte es el cumplimiento del contrato, como el contrato dice. Si al contratado hay que pagarle $100,000, no es a la misión a quien hay que pagárselo, sino al que está prestando el servicio. Es tan sencillo como eso. Y me alegro que hayas traído, Leonardo, el caso de los deportistas, porque yo también he revisado la proforma de contrato adhesiva que tiene el INDE para sus deportistas. Ahora han cambiado y han dicho que los peloteros, porque les conviene, que ya pueden jugar en Cuba sin tener que repatriarse. Eso es algo que nosotros combatimos, expusimos y demostramos a través de la proforma de contrato, donde dice claramente que el deportista se adhiere a las condiciones impositivas de la organización deportiva a la que se integra como parte de un equipo de las federaciones deportivas de Cuba. Eso es, y además uno de los aspectos de ese contrato dice que tiene que en el exterior comportarse y reprimir, básicamente lo dice, ahora no recuerdo las palabras exactas que tiene el contrato, a cualquier acción en contra de la delegación deportiva que está representando. Hasta eso lo convierte en un instrumento de combate, una herramienta de represión en favor del régimen de Cuba. Por eso es importante que a pesar de que podamos usar esta resolución, sí, y con esto termino, que
tendremos que continuar el activismo a través de los medios modernos, utilizando un código QR donde se demuestre la realidad de Cuba. Nosotros hemos distribuido a través de los activistas nuestros dentro de la Unión Europea un QR que creó Cubanos por el Mundo, donde vienen las distintas realidades de Cuba, junto con la organización de Democracia y Libertad. Hay dos amigos y activistas que han sido fundamental en estas últimas semanas, distribuyendo entre los parlamentarios europeos, es el conocimiento de la realidad de Cuba a través de ese sencillo instrumento que cabe en una sola hoja, en un código donde los parlamentarios pueden, al acceder a las redes, ver cómo es la Cuba real que oculta los comunistas a la Unión Europea, a las instituciones y a los valederos de ellos allí, como es el señor Borrell, que no es otro sino un miembro y simpatizante, por ser socialista como es, del régimen comunista de Cuba. Yo quería significar además en esto referente a la esclavitud moderna que le llaman, que independientemente de esos elementos que señalaste tú, por los cuales un contrato puede ser atacado por vicios de consentimiento, por la nulidad o por la anulabilidad o porque se incumple realmente el contrato. También hay otro aspecto, y es que los contratos no son válidos cuando se ataca la moral, cuando se ataca las costumbres, cuando se afecta el bien de la sociedad, la moral, etc. Entonces, ¿cómo es posible que un Estado que coge a un profesional cubano, lo lleva en esas condiciones a otro país y no lo permite estar con su familia? Lo separa de sus hijos. Fíjense, en teoría del contrato, todas las consecuencias. Lo separa de su familia, lo separa de su hogar. No le permite, en definitiva, comprar bienes con el dinero que pudiera ganar en ese otro país. Si la persona decide, en definitiva, quedarse en ese otro país, como es el derecho natural de cualquier ser humano garantizado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que todo el mundo puede salir y entrar a su país, si esa persona decide en un momento determinado quedarse, pues entonces la persona no puede entrar a Cuba por un periodo de 8 años y no puede ver ni a sus hijos, ni a su esposa, ni a su familia, y pierde las propiedades que tiene en Cuba. Díganme ustedes si eso realmente no solamente es una violación contractual, sino que es realmente una expresión de la esclavitud no moderna, de la esclavitud más salvaje, porque es antinatural, es contraria a la naturaleza, es contraria a la familia, es contrario al bien vivir, es contrario a la costumbre. En definitiva, es realmente una proyección atroz. Leonardo, a ti te quería preguntar, el contrato o el acuerdo que había hecho el gobierno cubano con la Unión Europea decía que Cuba tenía que cumplir unos estándares mínimos de derechos humanos para poder, para que fuese viable, para que tuviera vida ese acuerdo con la Unión Europea. Tú, como activista de derechos humanos, ¿a cuáles pudiéramos llamar que son esos estándares tolerables de derechos humanos que se requieren en el derecho internacional? El régimen cubano ha demostrado históricamente una enorme desfachatez y cinismo en este aspecto en sus relaciones internacionales. Ustedes recordarán que hace años ellos se comprometieron, específicamente Fidel Castro, se comprometió con el primer ministro Jean-Luc Chrétien de Canadá a compromiso a través del cual recibió bastantes recursos en dar una serie de pasos en función de promover y actualizar el reconocimiento, el estudio y la revisión de los derechos humanos en Cuba, lo cual comprometió de manera bien compleja al primer ministro Chrétien, porque en el Parlamento canadiense le dijeron, bueno,
ni el dinero, ni las comisiones de derechos humanos, ni las instituciones, no han hecho nada. Este hombre no ha hecho nada en cumplimiento de compromiso. Quiere decir que ellos, por prometer y ofrecer a cambio de respaldo, de apoyo y de recursos, por ellos no queda, nunca ha quedado. Lo que pasa es que nunca, y es un problema esencial de la naturaleza estructural de este régimen, que además no pueden vivir de otra forma. Ellos no pueden de ninguna manera ni siquiera poner en la votación espuria que hacen otro candidato para el puesto que quieren poner, porque eso sería inviable para ellos. Por lo tanto, no hay ninguno de los elementos que coadyuvan al reconocimiento y a la validación de los derechos humanos, de las libertades, de la integridad y de la dignidad de los seres humanos como cometido principal de quien detente el poder. Ellos nunca eso lo van a asumir, porque además ellos ni siquiera en el aspecto económico ellos podrían generar dinámicas que pudieran liberar la fuerza productiva en alguna medida y revelar las potencialidades económicas del pueblo cubano, pero tampoco lo hacen porque la miseria del pueblo cubano es la clave de su poder también. Ya no tienen toda la ignorancia porque el mundo se ha abierto y el conocimiento y la información es más asequible. Ahora solo les queda como última asidero la miseria y la represión. Por lo tanto, de ninguna manera, siempre que alguien se muestre dispuesto a negociar con ellos y abrirle un espacio en base a valores universalmente reconocidos para que ellos caminen o desanden el camino que tienen que desandar, ellos se van a comprometer. Ellos no tienen ningún óbice en hacerlo, pero nunca van a responder a eso, porque en su propia esencia está el desconocimiento estructural y esencial de los derechos fundamentales. Ellos la historia no los absuelve, la geografía los traiciona. Como ellos no son ni China ni Vietnam, ellos saben que cualquier espacio que abra, mínimo que sea, al desenvolvimiento y a la ciudadanización del pueblo cubano, que es lo que necesitamos. Necesitamos la recivilización del pueblo cubano, no en el sentido de la modernidad ni de los adelantos, sino la recuperación de la autoestima cívica, y necesitamos la recuperación de la capacidad de ciudadanos. Cubanos tienen que convertirse en ciudadanos cívicos, ciudadanos políticos y ciudadanos económicos. Cualquier paso que ellos den en función de lograr eso o de promover eso, saben que es su muerte súbita. Por lo tanto, nunca lo van a hacer. Por esa razón, creo que instrumentos como estos deben servir para ser blandidos como arma política ya en otro ámbito, en el ámbito de los espacios ejecutivos y los espacios responsables de los países que pueden promover y que pueden presionar al régimen cubano para que dé pasos concretos en el sentido de cambio. No tiene explicación que con la actitud que ha asumido el régimen cubano como cómplice de Rusia, del que todos decimos que está amenazando con la paz mundial y amenazando la supervivencia del planeta, no haya habido una reacción inmediata, contundente y meridiana de la Unión Europea ante esa actitud. Por lo tanto, hay que penetrar más allá del aspecto declarativo y del aspecto conceptual y de la intención del Parlamento Europeo. Hay que penetrar y profundizar en los vericuetos y en los ámbitos de implementación política contundente y ejecutiva para que esto pase a otra dimensión y pueda tener el efecto que realmente merece.
Sí, por eso es que yo insisto. Quiero aprovechar la oportunidad para darle un saludo a las personas que nos... Sí, además de que... Con tu permiso, me traicionó las imágenes. Sí, no hay problema. Sí, ¿cómo se llama? Quiero felicitar a Bartolo Arce y algunas personas que desde Cuba me están haciendo llegar un mensaje de que están viendo el programa algunos pues me están diciendo que lo están viendo por Facebook y otros que los están viendo por YouTube. Les ruego a todas las personas que por favor se suscriban al canal. Nosotros de ahora en adelante vamos a tratar de activarnos con este tipo de espacios porque nosotros consideramos que estamos en un momento histórico y hay que crear un proyecto de país, y para crear un proyecto de país indudablemente tenemos que dominar en lo que es la teoría del Estado, la teoría del derecho, y movilizar lógicamente la ciudadanía, y eso requiere indudablemente un nivel de especialización, y tengo, gracias a Dios, como amigo a las personas más calificadas, y por modo que vamos a crear un espacio más continuo, más a menudo aquí. Así que les ruego a todos que nos están viendo que se suscriban, de modo que puedan recibir la notificación cuando vamos a dar algunos de estos programas importantes. Radamés, que te veo más calladito ahí, tú estás con la... Es que Radamés es el técnico en la computación, como ustedes lo ven, está más metido en la situación técnica. No, es que también yo tengo una virtud que se ha perdido ya, que es la de saber escuchar. Quisiera decirle también a las personas que nos están escuchando, que las personas que tienen algún comentario que nos los hagan saber, que nosotros lo podemos poner al pie, porque nos interesan también cualquier opinión que tengan las personas. Una de las cosas de las cuales acusa esta acta o propuesta de resolución común de la Unión Europea contra el régimen cubano, y vamos a decirle régimen, y no decirle gobierno, ellos se ofenden. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, ¿cómo se llama? El ministro de Relaciones, Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores, se quejaba de que muchos eventos internacionales, cuando hablaban de Cuba, hablaban del régimen cubano, y ignoraban que Cuba tenía una constitución aprobada por el pueblo de Cuba, etc. Indudablemente ellos quieren que se les diga que tienen una constitución, y nosotros no debemos decir que Cuba tiene una constitución. Cuba lo que tiene es un manual de represión, o como dice Alpiza, ¿cómo es Alpiza? Un reconstitución comunista. Alpiza le tiene otro, la reconstitución. Reconstitución pero comunista. Lo que sí nosotros debemos es llamarla la reconstitución comunista. Entonces, nosotros debemos de no decirle constitución, debemos llamarle realmente manual de represión o cualquier otro nombre, porque realmente científicamente no es una constitución. Ellos quieren que nosotros digamos que ellos tienen una constitución, porque si tienen una constitución y se les reconoce que tienen una constitución, y por eso hicieron la de 2019, para tratar de darle una cara que no tienen a la comunidad europea, que ya se les quedó desacreditada. Ellos quieren tener una constitución, porque una constitución es lo que caracteriza a un Estado moderno. Ellos no son un Estado moderno. Ellos no actúan, no tienen el poder político por voluntad de los ciudadanos. Ellos no tienen una orden, ¿cómo se llama? Un sistema jurídico estructurado con una carta magna como ley suprema del país, donde se establezca, se consagren los derechos inalienables del ser humano y se respeten las instituciones que permitan la armonía ciudadana. De modo que nosotros tenemos que trabajar en eso, y no podemos repetir las palabras que ellos dicen, porque si repetimos sus palabras, podemos repetir en cierta medida su discurso. Y nosotros necesitamos un nuevo discurso, porque estamos en un nuevo momento histórico, una nueva era histórica. Decía que otra de las cosas, Radamés, de las cuales acusa este documento, esta propuesta de resolución de la Unión Europea, acusa al régimen de cubano de que tiene
instituciones en el sistema jurídico cubano fascistas. Me refiero a esa institución de la peligrosidad social. Tú y me imagino que Alpiza pudieran hablar de ello y hablar del origen para que sepa el pueblo de Cuba y los ciudadanos que realmente el régimen cubano tiene mucho más de fascista que de comunista. Bueno, aquí tú sabes que yo creo que cuando hablaba contigo te decía algo de que tal vez yo previendo esto un poco, que en el nuevo Código Penal modificaron el Código Penal y suprimieron lo que tenían allí como estado peligroso, que no fue, es una institución completamente fascista, viene del fascismo, de excluir a los enemigos políticos, los calificas de que pueden ser, sin que hayan llegado a cometer delitos, ellos los llaman ese peligro que pudiera ser para la sociedad, y con eso no están haciendo más que categorizando a una persona y sacándolo por completo de la escena política. Y Cuba ha mantenido eso bajo la idea de que pudiera llegar a cometer un delito y de que la función es de proteger la sociedad, cuando más bien ha sido un instrumento usado por el gobierno para prevenir que la sociedad pueda hacer cosas contra ella, porque a veces no tienen los elementos para tipificar uno de los delitos que tienen el Código Penal y ha usado esto excesivamente. Ellos posiblemente previendo esto, porque recuerden que el acuerdo que ellos firman de cooperación, el acuerdo de diálogo político y de cooperación, es en el 2016, cuando modifican después el Código Penal, tal vez tratando de ajustarse, porque uno de los compromisos en esa es ajustar la legislación para poder realmente garantizar un Estado de Derecho y darle más participación a la sociedad civil. Posiblemente hicieran eso. Pero hay otros elementos que no están escritos allí y que son netamente, yo diría más allá que fascistas. Y yo no sé si Alpiza pudiera acordarse de eso, pero por ejemplo, en el sistema jurídico penal cubano existe una cosa que se llama la política penal, y que no es otra manera más que atar al juez y delimitar al juez más en su tendencia de impartir justicia. La penal se ejecuta en unas cosas que se conoce como las reuniones secretas, en que participan los tres elementos que son los tribunales, y aquí afuera de Cuba ya hay varios jueces que pueden dar fe de eso, y hay gente que ejerció como fiscal, y hay gente que incluso fueron parte del MINIM y pueden dar fe de lo que yo estoy diciendo. Esa reunión secreta participa el presidente del Tribunal Municipal, participa la Fiscalía Municipal y participan los órganos del Ministerio del Interior. Y entre esas tres personas se ponen de acuerdo. Eso, por supuesto, viene desde arriba, cayendo de la nación al municipio, y son los que deciden cómo van a proceder con los delitos, cuáles son las sanciones que van a imponer. Puede que a veces una persona por un delito le ponen más en un momento que en otro. Y son elementos que están completamente fuera de un ordenamiento jurídico donde el juez tenga independencia y donde haya esa división de poderes y contrapeso para que la sociedad pueda caminar en un sentido de hacer feliz al ciudadano, que es la misión, porque los estados tienen la misión no solo de buscar el bien común, sino de proteger los derechos de la sociedad. Esa es, en definitiva, la misión del Estado, no es obligar a la sociedad a que defienda el Estado a toda costa. A ver, mira, es muy fácil. Siguiendo el concepto de Faisal, de que no usemos las propias palabras o conceptos que ellos tienen. Digamos que lo que ellos llaman la Constitución no es más que una extensión de los estatutos del Partido Comunista de Cuba. Y la función del artículo 5 de la extensión de los estatutos de Cuba, que es eso que se aprobó en el 2019, dice claramente que la fuerza hegemónica superior de vanguardia es este Partido Comunista de Cuba, y por tanto, como ellos conciben que toda el derecho positivo no es más que la expresión de la clase dicen ellos, económicamente dominante, es decir, ellos que dominan todo, pues el derecho que entonces se aviene a este principio elemental de que el Partido Comunista de Cuba es quien es la fuerza hegemónica superior,
y de control de toda la sociedad cubana. Y basado en ello, aunque ellos hayan modernizado la legislación, yo sigo diciendo que el fascismo y el comunismo es prácticamente lo mismo, son dos extremos que comparte fundamentos ideológicos esenciales en la represión, en la exclusión del ajeno, y que tienen que tener igualdad de condiciones y trato, y eso sigue negándole el Parlamento Europeo al tema de Cuba. Es la misma cosa, la misma porquería el comunismo que el fascismo. Y las instituciones de Cuba son comunistas, y son además fascistas, si le quiere decir, y también, como decía anteriormente, de carácter apartista, como el apartheid en Sudáfrica, que tenía un carácter racial, en Cuba lo tiene de carácter político, es la misma cosa. Entonces, han creado este conjunto de legislación ulterior a la extensión de los estatutos del Partido Comunista en esta reconstitución del 19, y han creado 2 o 3 códigos que aparentemente, como el de familia, el de las familias, pretende incluir conceptos nuevos como el de la responsabilidad parental, destituyendo la potestad, la patria potestad, o sea, el principio de sujeción de la familia, de los menores a sus padres, para sustituirlo por la responsabilidad parental, para quitarle la responsabilidad parental cuando ellos crean que contractualmente, fíjate a dónde llegan estos canallas, el padre no está educando al hijo dentro de los principios básicos de la sociedad comunista o socialista que ellos quieren continuar implantando, y dicen, lo dicen, ellos son continuidad del horror comunista de los inicios de la revolución cubana y la imposición castrista de esos principios fascistoides que él mismo concebía como básicos y elementales para gobernar una sociedad como si fuera la galera de una prisión. Y eso es lo que es Cuba. Es un problema de voluntad. Y para entonces terminar este asunto, a ellos no importan las leyes que pongan, pudieran tener el carácter más amplio y diverso y democrático y moderno que pudieran tener, cuando les falta la voluntad de la aplicación garantista de que esos derechos sean cumplidos, porque utilizan entonces la facultad discrecional de ejecutar las políticas penales como a ellos les dé la gana, basado en los criterios de represión que impone el Partido Comunista de Cuba a través de la Agencia de la Seguridad del Estado y sus órganos de chivatones multitudinarios que son los CDR de Cuba. Déjame acotar algo también ahí. Y si me permiten esto, yo sigo diciendo que el activismo es fundamental. Aún así, el pueblo de Cuba tiene también el derecho y el camino a protestar y a manifestarse en las calles. Lo ha dicho incluso una señora que pusieron en la televisión cubana en la mesa retonta ayer o antier a hablar, explicando cuál era el tema de las razones y motivos por lo que la sociedad francesa se había conmovido en estos días por la represión incauta de un policía en matar a un inmigrante que era dentro de Cuba, dentro de Francia, uno de las comunidades vulnerables. Bueno, pues en Cuba, señores comunistas, ustedes han puesto en una calidad de vulnerabilidad a toda la sociedad cubana. Ellos tienen el derecho absoluto, reconocido incluso en su propia extensión del Estatuto del Partido Comunista, en el artículo 54 y 56 de esa reconstitución comunista, el derecho a protestar y salir a la calle y manifestarse en contra del abuso y la represión, en contra de las carencias, en contra de la imposición comunista, a favor de la diversidad. Eso también queremos promoverlo, que es un derecho que no hay por qué tener miedo a tener el derecho a garantizarse a sí mismo como individuo dentro de la vida que Dios le ha dado y le ha concedido, a vivir en prosperidad y en libertad, y usar también dentro de Cuba los instrumentos que son herramientas pobres, lo concebimos, que no están de acuerdo a la concepción del derecho moderno del debido proceso, pero tenemos que utilizar nosotros
en la parte educativa de la recivilización del pueblo cubano, las instituciones que existan, como son los tribunales populares, que dicen expresar y emanar justicia en nombre del pueblo, para que entonces se comprenda que toda la cantidad de mentiras que contiene los estatutos del partido expuestos ahora en tema de legislativo puedan ser cumplidos con las aspiraciones que tiene el pueblo de Cuba de vivir en libertad y prosperidad. Hay que usar todos los mecanismos posibles para desmontar la falacia del Partido Comunista de Cuba en Cuba. Cuba no es un paraíso socialista, es sencillamente un infierno comunista. Y tenemos que constantemente demostrarlo y exigirle a todas las instituciones internacionales que tratan con el régimen totalitario de Cuba, con el régimen comunista de Cuba, que entiendan que están siendo engañados, poniéndole como una pantalla recreativa en la modernización de la legislación, la modernización de la sociedad, la inclusión de las MIPYME, de esta copia barata de la misma legislación que existe en España, para hacerle creer que Cuba está cambiando y se está abriendo al mundo, cuando en realidad solo se está abriendo a la posibilidad de que sigan la satrapía y los acólitos de los Castro y los comunistas apoderándose de los bienes nacionales y de los recursos de la naturaleza y la riqueza nacional de Cuba, que no solo es la que está en la tierra, sino también en la gente, que es lo más importante que tiene cada nación. Han destruido al cubano, han destruido antropológicamente a la diversidad que representaba siempre nuestra nación, donde había inclusión y un país que recibía inmigrantes de todo el mundo. En Cuba habían italianos, comunidades judías, musulmanas, de todos los lugares, antes que llegaran estos salvajes que destruyeron el país. Y nosotros tenemos que usar todavía la pobreza de las instituciones comunistas que ellos tienen para desmontarles del poder. Esa es mi opinión. Radamés. Sí, yo quería contar algo también con relación ahí a la parte jurídica, que nos enfocamos siempre mucho en la barbaridad que es el artículo 5 de la Constitución, pero a mí me parece que otra salvajada jurídica es el artículo 4 de esa reconstitución comunista o manual de represión, o como sea que le llamemos a ese andamiaje que para mí no existe. Cuba no tiene una constitución, y es en el artículo 4 cuando dice textualmente: el sistema socialista que refrenda esta constitución es irrevocable. Usted como partido le está imponiendo una voluntad al pueblo. Usted no puede garantizar que de aquí a 5 o 10 años el pueblo quiera cambiar. Vamos a suponer el hecho supuesto de que el pueblo haya querido aceptar por un momento ese sistema comunista. Usted no puede garantizarlo, usted no puede limitar al pueblo a que exprese su voluntad, porque al usted establecer eso en ese artículo 4 y después por allá por el 229, cuando dice que el sistema socialista no es reformable, usted le está limitando al soberano, que en definitiva es el pueblo, es el ciudadano, la de escoger el tipo de gobierno que él quiere tener y el tipo del sistema social en que él quiere vivir. Por tanto, eso no puede, y el pueblo tiene que entender esto. Es una cosa que yo llamo la atención siempre, a que eso no se puede respetar como una constitución. Cuba necesita una constitución o algo que le dé una estructura al gobierno, a lo que venga a ser, porque eso que tienen ahí, nadie, a la luz de ningún derecho constitucional ni del más básico, puede entender eso como una constitución. Y yo creo que hay que llamar un poco más también la atención de que la gente se dé cuenta de ese artículo que está ahí. A veces pasa escondidito y nosotros los que lo analizamos no lo hablamos, y la gente en Cuba mucho menos, pero tienen que tener en cuenta de que eso es una barbaridad, porque el ejemplo más grande de eso es que el 11 de julio de 2021 el pueblo en masa se tiró a la calle pidiendo derechos básicos, de libertad, o sea, esos derechos fundamentales, libertad de expresión, de querer hacer algo, que se vayan. Ahora sí se acabó. Si el pueblo tiene la voluntad de que quiere un cambio, y si usted le va a privar de esa posibilidad, entonces ¿de qué estamos hablando? Eso efectivamente, como ustedes le llaman, un manual de represión, es una reconstitución comunista que para nada expresa la voluntad de un pueblo en un plebiscito donde haya podido libremente expresar la voluntad de lo que quiera.
quería preguntarle. Faisel, todo esto, sí. Déjame hacerte un comentario. Todo esto es muy importante en el ámbito, en el aspecto del activismo, como señalaba Alpizar. Es necesario lograr, en la medida de lo posible, identificar los entes políticos que se avengan y que conecten con los valores que nosotros propugnamos para Cuba dentro de la Unión Europea, para que puedan no solo utilizar todos estos argumentos, sino que pongan en el centro del debate político la simple valoración de que cómo es posible asumir que lo que es malo para los europeos puede seguir siendo bueno para los cubanos. Es un conflicto moral y un conflicto ético-político que hay que poner en el centro del debate y de la discusión, pero entre los propios entes políticos de Europa, para que los intereses, las identidades ideológicas, los vínculos, los compromisos que sabemos que existen puedan desmoronarse ante la solidez de estos argumentos, en consonancia con que cada momento que pase, cada día, cada año que pase, está significando esa descomposición y deconstrucción estructural y antropológica de la sociedad cubana. No es simplemente que hay un régimen indeseable, un régimen que no nos gusta, sino las repercusiones y las trascendencias negativas para una sociedad de ese régimen. Y lo cual no se aviene de ninguna manera a una interrelación positiva y constructiva con la parte más democrática o con el ámbito más democrático del planeta. En ese ámbito hay que poner, en mi opinión, el debate político, más allá, para que personas no como el otro, ese eurodiputado español que es un empleado del Departamento de América. Ese lo dejamos por descartado. Pero Borrell, que es un funcionario responsable en representación de un Estado, tenga que asumir la responsabilidad ética, política, moral y de principio con su comportamiento y con su actitud. Calvo, yo quería que tú también nos hablaras, porque uno de los aspectos que menciona también esta propuesta de resolución común es el hecho de la vinculación de Cuba con el régimen ruso, precisamente en este momento que significa una complicidad con esta agresión ilegal al pueblo de Ucrania, donde dice además que Cuba está aportando ciudadanos civiles a participar en esa guerra. Lo que está demostrando con ello, a mi modo de ver, es que ya este Parlamento Europeo está viendo al régimen cubano como un enemigo de Occidente. Y como un enemigo se está comportando, porque se está comprometiendo de manera, en mi opinión, peligrosa, inexplicablemente peligrosa. Se está comprometiendo con un Estado, con un poder que se ha convertido en enemigo público universal y que está poniendo en peligro la estabilidad global. Por lo tanto, me parece que las naciones que se han comprometido tanto y que han comprometido tanto a sus países, a sus economías con la guerra de Ucrania, deberían tomar una posición mucho más contundente, mucho más meridiana, mucho más frontal con estos sátrapas de Cuba que se han convertido en un instrumento de este conflicto geopolítico, aliándose a Putin y a Rusia. Yo valoro altamente la referencia y la posición
que adopta el documento, y me parece que este también tiene que convertirse en un elemento de valoración, de impugnación y de confrontación política para mover el escenario al interior de la Unión Europea y al interior de las estructuras ejecutivas de la Unión Europea, para que cambien de actitud y adopten una posición consecuente, coherente, contundente y frontal hacia el régimen cubano, que ya se convierte en un instrumento del enemigo. Me parece, lo valoro altamente, pero creo que debe ir más allá, debe convertirse más de un argumento discursivo de valoración en un instrumento de impugnación política al interior de las estructuras de la Unión Europea, incluso en cada país. Santiago Pisa, ¿qué tú piensas? ¿Entiendes como loco que ellos reconociendo que Cuba está actuando como enemiga? Es decir, Cuba está actuando con su complicidad con Rusia en el ataque a Ucrania, que es un ataque a Occidente, se está convirtiendo en enemiga realmente de Occidente completo. Entonces, ¿cómo es posible que Europa, esta Unión Europea, pueda tener un convenio de colaboración con el enemigo? Porque le voy a explicar. Filosófico, político, ideológico, moral. No, esto lo que nos mueve más bien son los intereses. A ver, que en Europa, no, por eso yo digo que es muy poco, y hubiera querido ver más. Europa dice, si Estados Unidos, que lo tiene al lado, le están poniendo una base china de espionaje, y además tiene como aliado Cuba a los rusos, que posiblemente ahorita el grupo Wagner vaya a desembarcar ahí en Cuba para repartir palos junto con las boinas negras, no hace nada en contra de Cuba. Nosotros no podemos hacer más que esto que estamos haciendo. Eso es todo. No hay voluntad, porque Cuba, de todas maneras, es un país insignificante en la esfera global, de acuerdo a los intereses económicos de los halcones, que son los que deciden las políticas en todos los países del mundo. Eso es lo que pasa. Y fuera de esta declaración, no vamos a obtener nada más. Entonces, ¿tú crees que la política, claro, los europeos está dando mal ejemplo, entonces. Los europeos guían su política contra Cuba de la manera en que lo hacen los Estados Unidos. Los Estados Unidos no están tomando posiciones fuertes contra Cuba, les han permitido que ponga una base china. Estamos en una situación parecida a la crisis de los cohetes del año 1962, con la intervención de dos potencias que son enemigas de Occidente, que son China y Rusia dentro de Cuba. Estados Unidos no reacciona de la manera contundente que podría tener en circunstancias históricas distintas, que ahora son parecidas, y viviendo la reacción distinta a ese espejo lejano que fue la crisis de los cohetes en el año 62, muy parecida a lo que está pasando hoy día. Europa no va a hacer mucho más de lo que está haciendo. Sobre todo por esa competitividad que tiene Europa con Estados Unidos en cuanto al manejo de los intereses que tienen dentro de Cuba, y la sabienda de que el momento en que Cuba se abre, se va a abrir a los Estados Unidos, no a Europa, porque por una razón geográfica, como hablábamos ahorita al inicio de esta intervención. Yo creo que nosotros, desde la Unión Europea, tenemos que seguir insistiendo, especialmente ahora que hay un cambio fundamental político en España. España es importante, no solo por lo que va a pasar en las elecciones del 23, sino porque España también va a ser el presidente de la Unión Europea por los próximos 6 meses. Y va a haber un gobierno de estreno de la derecha en España, que no las tiene muy bien con los socialistas españoles, que han ayudado a ultranza y cooperado con los comunistas de Cuba. Y creo que ahí hay unas oportunidades que tenemos para ejercer acciones legales, políticas, económicas, de restricción de este tipo de colaboración que todavía existe entre la Unión Europea y Cuba.
el tema de los cubanos o el tema de Cuba nos compete solo a nosotros, los nacionales cubanos. Y el asunto incluso pasa por la mera entendimiento que tienen que tener todos los europeos, todos los políticos del mundo, de Estados Unidos y de cualquier otro sitio, que solo los que viven dentro de Cuba con mayores de 16 años tienen la capacidad electoral de elegir y ser elegido, mientras que en Cuba existe ya casi el 20% de la población activa con posibilidades económicas de inferir en la prosperidad y en el futuro de Cuba, que vivimos fuera, que tenemos también derecho a participar de la vida económica y política de nuestro país. Y eso se nos está negando también. Y no somos capaces de hacerle entender al mundo de que eso es importante, incluso dentro del parámetro jurídico reglamentario de la extensión del estatuto del Partido Comunista, porque el primer artículo de ese papelón dice que Cuba sigue siendo de todos y para el bien de todos. Pero ¿cómo va a hacerlo si usted me niega a mí, señor comunista, por vivir fuera, el derecho de participar electoralmente en las elecciones de Cuba? Tenemos que hacer énfasis dentro de Cuba y hacia afuera de cuál es la real y verdadera situación de oprobio y afrenta. Lo dice claro nuestro himno nacional, que cuando hay un régimen, vivir en cadena es vivir en afrenta y oprobio sumido, y nos manda a correr al combate. Y eso es lo que tenemos que hacer. El combate de hoy no es el combate de salir con el machete a cortar cabeza. El combate de hoy es en la esfera jurídica, en la esfera internacional política, en la esfera del activismo cívico. Sabes que una de las cosas que recomienda precisamente este documento del Parlamento Europeo es que Cuba tiene que iniciar un diálogo integracionista con los cubanos de dentro y los cubanos de fuera, y debe que consagrarse el derecho del voto de la diáspora. Debe incluso permitírsele a los cubanos residentes en el exterior invertir dentro del país, así como el derecho de tener propiedades, porque en definitiva nos han quitado el derecho a ser ciudadanos cubanos, que realmente el cubano moderno no puede tolerar eso máximo cuando patria es humanidad, como decía José. Interesante. Ya estamos terminando. El régimen cubano, ¿cómo se llama? La propuesta de resolución común del Parlamento Europeo dice textualmente que Díaz-Canel y la cúpula dirigente del régimen cubano son responsables de delitos de lesa humanidad y de crímenes de guerra, porque eso que hizo Canel, de darle la guerra a la sociedad civil cubana, al pueblo civil cubano, a la población civil, es un delito, es un crimen de guerra también. Lo que está significando es que, o lo que nos está diciendo a nosotros los cubanos, nos está diciendo a nosotros los juristas, bueno, ¿y por qué ustedes ya no tienen a los dirigentes cubanos en el Tribunal Penal Internacional? ¿Crees que estamos siendo negligentes, que no estamos siendo lo suficientemente activos los abogados, los líderes de la oposición y el pueblo en general, y no hemos estado llevando al régimen cubano a que responda criminalmente ante la Corte Penal Internacional? ¿Crees que lo debemos hacer? ¿Qué crees tú al respecto, Alpizar? Yo creo que definitivamente no. Los juristas tenemos un trabajo muy intenso, grande por delante que hacer, y no me interesa tanto el tema de, en este instante, de juzgar en un tribunal internacional a estos canallas, porque no hay la voluntad de hacerlo. Todo esto es puro teatro, a menos que caiga un día en Europa y le hagan una orden de arresto, como pasó en el pasado con Pinochet o algo por el estilo, le hagan eso a
presidente designado de Cuba. Yo lo que sí creo que lo que sí tenemos que hacer los juristas dentro de Cuba es desmontar, usando las propias instituciones del régimen comunista, al régimen repito, de afrenta y oprobio del Partido Comunista de Cuba, incluso usando todas las avenidas legales posibles, y sobre todo que aquellos que están dentro de Cuba hagan, por favor, continuidad den continuidad a la sugerencia que hacemos desde afuera en usar esos instrumentos que son a veces tan fáciles de hacer, porque las instituciones internacionales no llegan a conclusiones de que se cometen crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra dentro de un país hasta que no haya un cúmulo de denuncias internas dentro de la nación en objeto de investigación, para darle cumplimiento a una orden internacional de búsqueda y captura contra uno de estos criminales que ocupa el poder por imposición dentro de cualquier país. Lo mismo eso está pasando en Cuba. No estamos utilizando, no estamos multitudinariamente, ni los familiares de los presos políticos, ni los activistas políticos dentro de Cuba, usando esos instrumentos que nos están dados por razón de nuestra humanidad y de nuestro derecho. No hace falta tener abogados, no hace falta tener la simpatía de ningún juez, es sencillamente colárselo en la secretaría de cada uno de los tribunales de Cuba, las quejas, las mociones para que se ejecuten las sentencias penales con dignidad en contra de los presos, impuestas a los presos políticos, para que se respete la vida de José Daniel Ferrer García y de otros presos políticos. Eso es lo que tenemos que hacer, y hacerle ver al mundo que el problema está allí adentro y que no bastan las declaraciones, sino hay que ir de la parte declarativa a la ejecutiva con las pruebas que tenemos en la mano. Esas pruebas tienen que estar evidenciadas dentro de las instituciones tribunalicias y judiciales o cuasi judiciales de Cuba, y seguirle y darle seguimiento a en las instituciones internacionales, como por ejemplo la Comisión Panamericana de Derechos Humanos Latinoamericana, ¿no?, de la OEA. Nosotros, la organización nuestra, Cuba Demanda, tiene más de 30 denuncias de violaciones de derechos fundamentales, de derechos humanos, de derechos procesales, de derechos y libertades y garantías contra las personas que fueron juzgadas espuriamente por las manifestaciones pacíficas, legales, legítimas del 11 de julio del año 21. Y el gobierno de Cuba no ha contestado a ninguna de esas alegaciones en el tiempo procesal que se le ha dado, porque no tienen argumentos y razones. Y eso va a llevar, evidentemente, a que la propia OEA concluya en algún momento en el futuro de que realmente en Cuba se vive un régimen totalitario comunista de opresión, de afrenta y de aprobio. Pero ¿de dónde vienen las denuncias? Desde dentro de Cuba. ¿De dónde se hizo la participación y la acción judicial? Desde dentro de Cuba hacia afuera. Posiblemente esto que está pasando en la Unión Europea sea el resultado de la labor, como hemos dicho, de muchísimas organizaciones activistas. Si menciono uno y dejo otro fuera, alguien se va a molestar, pero en Europa hay un movimiento de activismo en todos los países que a mí me sorprende, porque yo visito con cierta frecuencia Europa por razones me gusta, y he visto y aprovecho cada oportunidad que voy para reunirme con cubanos en España, en Italia, en Suiza, en Alemania. Y señores, hay un despertar de la cubanía, de la decencia y el civismo de los exiliados o de la diáspora, como le quieren llamar, que ha sido tan tremendo que no ha podido esta vez en la Unión Europea esquivar el ruido que hemos hecho en los adoquines de la vieja Europa. Eso es lo que pasa. Leonardo, tú me habías dicho en otra oportunidad que tú creías que desde el exterior se había, ¿cómo se llama?, consolidado el movimiento revolucionario del año 95.
y que tú considerabas que desde el exterior también, de los exiliados en el exterior, de la capacidad económica, de la capacidad intelectual, gracias a las experiencias que tienen los exiliados, ¿tú crees que está el mayor empuje en estos momentos a nivel de institucionalidad? Me refiero, ¿no? Porque indudablemente allí es donde está, ¿cómo se llama?, la primera trinchera. Pero ¿crees que es fundamental el trabajo en el exterior? No te escuchamos. Sí, que no podemos... Mi micrófono está abierto. Ahora, ya. Ahora sí, ahora sí. Creo sí, ya está bien, que es mucho el aporte, mucho las capacidades, mucho las experiencias, mucho el bagaje que podemos aportar desde el exterior al conocimiento y a esa profunda labor educativa que siempre señala Alpizar que hay que hacer dentro de Cuba. Si no sabemos utilizar los derechos que tenemos, no vamos a poder luchar por los que no tenemos. Por lo tanto, en la medida en que la frágil y atrofiada institucionalidad cubana se vea presionada por el empuje cívico del pueblo cubano, consciente de sus potestades y de sus derechos, entonces en esa medida va a comenzar a cambiar la dimensión de las interrelaciones sociales en Cuba. Mucho podemos contribuir a eso. En otro sentido, durante mucho tiempo, la Europa civilizada y democrática ha convivido con el régimen cubano, que es el patrón exacto del desconocimiento de todos los valores y de todos los derechos que se sustentan jurídicamente en Europa. Durante mucho tiempo, me parece que es hora y que es momento de presionar, de activar mecanismos para que esta especie de abulia consentida se convierta en una presión consecuente y constante que lleve a las autoridades cubanas, habida cuenta de su debilidad manifiesta, a promover los cambios, los reconocimientos de los derechos de los cubanos. Está muy claro que hay estados como la clase política norteamericana, la clase política europea, que habida cuenta de sus compromisos con los valores universalmente reconocidos, tienen también una responsabilidad y un cometido en ese sentido. Faisal, yo quería apuntar algo ahí también. Yo creo que es que viendo, como bien dice Alpizar, los resultados que ha tenido ese activismo agresivo, por decirlo de alguna manera, o bastante movido en Europa, yo pienso que la comunidad cubana, con la fuerza que tiene política en los Estados Unidos, debería tomar en cuenta ese ejemplo de Europa y accionar mucho más aquí. Y podemos hacerlo desde cualquier estado. Escríbale a sus representantes, a los senadores de su estado, que cualquier mecanismo de acción que llegue a los que están en el poder del Congreso, que le haga saber que la realidad de Cuba es muy distinta de la propaganda que hace el gobierno. Y yo pienso que el otro punto en el que quiero destacar es que nosotros, los que estamos afuera y los que de alguna manera somos activistas, tenemos que tener en cuenta que una de las labores más importantes que nosotros tenemos que hacer ahora es educar al pueblo de Cuba. Recuerden que la conciencia jurídica del pueblo cubano ha sido mutilada y en Cuba la gente no sabe a qué puede hacer o cómo lo puede hacer, y mientras nosotros más con el poder que tienen los medios hoy en día le podamos llegar a la gente Alpizar, usar esos rudimentarios mecanismos que tiene hoy el sistema cubano, pero dejarle saber a la gente cómo hacerlo mejor, que lo puede hacer, porque muchos de los cubanos agarran un teléfono y firman, pero no saben que pueden llevar una queja y presentarla, y ellos se llenaron la boca de decir, lo dijo el presidente del Tribunal Supremo antes que pasara lo del 11 de julio, el derecho a la gente a la queja se le iba a respetar, que la gente podía quejarse, y eso dio de alguna manera que la gente viera que podía hacer y hizo más. Pero hay que seguir educando a la gente. Yo pienso que la principal misión, una de las más importantes que tenemos nosotros, es eso, educar a la gente.
y que la gente entienda que tienen en la mano hoy una herramienta que no tenían hace 10 años atrás, que son los teléfonos celulares. Eso convierte a cada cubano en un mambí con el machete en la mano del que hablaba, del que hacía alusión Alpizar. Esa es una herramienta poderosa porque usted está documentando algo que pasó. Usted tiene en la mano algo no solo para guardar un video, sino para escribir a cualquiera de esos sitios que el gobierno cubano ha abierto que no funcionan, pero bombardero, para mandar una queja para afuera, para comunicarse con alguien, para dejar constancia de lo que está sucediendo. Porque a veces el hecho que nos pasa normal y vemos que viene un policía que nos maltrata, no le damos la mayor importancia porque es tan cotidiano para el que está dentro de Cuba, pero si usted se puede detener un momento y guardar eso, es una constancia que nos sirve a nosotros para, en algún momento que esté en las redes sociales, aprovechar eso y seguir armando el portafolio de denuncias que tenemos para que la comunidad internacional y todos estos gobiernos, todos estos parlamentarios de la Unión Europea y los congresistas también de los Estados Unidos se den cuenta que la propaganda que vende el gobierno cubano está muy distante de la realidad y del sufrimiento que está teniendo el pueblo de Cuba hoy. Yo quería decir, Alpizar, que tu organización Cuba Demanda, me imagino que está interesada en cualquier abogado que dentro de Cuba o fuera quiera colaborar con usted y prestar sus servicios para ayudar al cubano. Si querías decirles, invitar a alguien para que se sume a tu organización de abogados para defender disidentes y opositores, y además ofrecerte este espacio para poder iniciar algún curso de preparación precisamente a la ciudadanía y precisamente a los abogados, etcétera, de cómo enfrentar jurídicamente al régimen. Yo creo que eso lo podemos hacer nosotros dando determinados cursos aquí de derechos humanos, también con Leonardo Calvo, con Radamés, nosotros mismos, y poder contribuir a esa labor pedagógica lo pudiéramos hacer. Así que si tú quieres decirle algo a los abogados que andan por ahí dentro del Cuba o fuera de cómo pudieran contactar contigo, me parece que sería importante. Sí, nosotros desde Cuba Demanda hace muchos años estamos haciendo estas cosas, incluso cuando era posible que viajaran acá con visados norteamericanos, algunos miembros de la sociedad civil participamos en seminarios de activismo cívico y jurídico que se impartían en la Universidad de Miami, en el Departamento de Investigaciones sobre Cuba, en la Casa Bacardí. Así que no es nada nuevo. Estamos preparados para eso. También recabamos el interés de los juristas cubanos, sobre todo aquellos que trabajan en el bufete colectivo, que son, en mi estimación, los más preparados y los únicos que tienen realmente la posibilidad de ejecutar y de defender los derechos de los ciudadanos a través de cualquier acto o hecho justiciable. Están obligados además por lo que dice éticamente por el mandato del decreto ley 83 del año 84, el año 1983, y les pedimos esa colaboración ética, esa colaboración patriótica, cívica, humana y legal, para ayudar a promover sencillamente el derecho y las garantías dentro de las raídas instituciones judiciales cubanas, o las instituciones cuasi judiciales, o los poderes decisorios que son todos dentro de Cuba a través de las vías administrativas. Eso es posible. Nosotros hemos dicho, incluso hemos preparado conclusiones provisionales en defensa de opositores para que sean utilizadas. Las hemos alojado dentro del Ministerio de Justicia de Cuba. Hemos podido restituir derechos que le han sido a niños que han sido hijos de opositores, que han sido abusados en las escuelas, no en una, en dos ocasiones en distintas provincias de Cuba. Hemos logrado incluso que los viceministros de Educación se muevan tan lejos hasta como el pueblo de Velasco en la provincia de Holguín,
donde incluso cayó dentro de un hueco el Moscovi que llevaba a la viceministra. Fue muy simpático después de todo, porque fíjate tú, ahí nunca habían visto en el pueblo a alguien de tan alta categoría ir a resolver un problema tan sencillo y tan lamentable como es que una maestra azuzara a los alumnos de la escuela contra una niña infeliz que era la hija de una familia de opositores en esa localidad. También en mi pueblo de Placeta hicimos lo mismo. Hay muchísimas pequeñas cosas que se pueden hacer que van a ir desmontando la mística de la invencibilidad de los comunistas, de la seguridad del Estado, porque hay sobre todo la falta de valor que esa gente tiene, de valores cívicos, el valor universal de la decencia, de la honestidad y del buen trato y de la buena fe que prima por sobre la condición humana. Y ese es el que tenemos que apelar para hacer posible causas como esta que estamos hablando. Hay en la Constitución o en el Estatuto extendido del Partido Comunista, en el artículo 78, y Radamés, tú lo tienes a mano ahí posiblemente, dice que los cubanos tienen tienen que recibir bienes de servicios y productos de calidad. Usted no se imagina, cubano que me oye, la cantidad de cosas que se pueden hacer en contra de estos asquerosos comunistas cuando se dice su propio estatuto que hay que darle a usted, el esclavo de ellos, tratos preferenciales de calidad en los servicios y productos. ¿Cómo usted va a comerse una croqueta que le explota a usted en la cara? Hecha y elaborada por una empresa del Estado. Lo que hay que ir contra la empresa, los funcionarios de la empresa, que es posible hacerlo de acuerdo a las instituciones jurídicas actuales de ese régimen comunista, para destruir a esas instituciones que envenenan al pueblo con comida malsana y terriblemente elaborada. Entonces esas son cosas que ayudan también y coadyuvan a la libertad y a la garantía de los derechos que las personas tienen como seres humanos. Hay que salir del régimen de esclavitud, combatiendo la esclavitud con el reglamento que se tiene para ser esclavo. Esa es la primera fase para poder demostrar al mundo que lo somos y que queremos libertad. Eso es todo. Y sí estamos dispuestos, mi querido Faisel, a participar contigo, con Calvo, que tiene una capacidad de extracción y de sumarización de los conceptos tremenda, para explicarle a nuestros conciudadanos todo lo que podamos hacer, e invitamos a los juristas dentro de Cuba y a todos, a los activistas, a todo el que quiera participar, que nos acompañe en este tipo de programa en el futuro. Yo tendré la oportunidad dentro de mi mucho tiempo, vamos a invitarlo para el próximo martes. Okay, vamos a invitarlo para el próximo martes. Pero quiero participar, que la gente de Cuba participe. Para el próximo martes. Así que eso es lo que vamos a tratar de hacer. Vamos a avisarle. Y entonces, pues, tú eliges el tema. Lo vamos a iniciar ya el domingo o el lunes, para que tú y Calvo lo desarrollen. Un tema que ustedes consideren apropiado. Y aquí estaremos Radamés y yo sirviéndoles de, ¿cómo se llama? Yo de moderador y ¿cómo se llama? Y Radamés también de moderador y de asistente técnico, de productor aquí. No, y Radamés participando también. Ustedes para el martes. El martes. Bueno, yo diría que de lo mucho que tú y yo, que tú, Faisel y yo hablamos, Radamés y Calvo nos han dado la buena contrapartida, diciendo en conceptos claros y muy sencillos todo lo que nosotros hemos enredado en tantas cosas que hemos dicho. Eso es así. Entonces vamos a quedar para el martes que viene. A ver si la primera conferencia la dan ustedes dos, tú y Calvo. ¿Están de acuerdo? Okay. Elige Calvo, que canto yo. Después me dicen sobre qué tema las van a dar, ustedes se ponen de acuerdo. Ok. Elige Calvo, que canta.
Sí, sí. Bueno, muy buenas noches, querido compatriota. Ha sido un gran placer estar con mis compañeros Radamés, con Leonardo Calvo, con Alpiza. Les rogamos a ustedes que estén pendientes de nuestro canal, que se suscriban. El martes vamos a comenzar dándole precisamente estos cursos que ellos han sugerido hoy, de preparación cívica, de preparación ciudadana, de preparación política, de preparación de derechos humanos, de preparación jurídica de la ciudadanía cubana, porque recuerden que el combate mayor que se nos hace es de pensamiento, tenemos que ganarlo de pensamiento. Buenas noches y que Dios los bendiga. Bye, bye. Buenas noches. Buenas noches, un placer, un enorme placer. Lo ha sido. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Gracias.